Veremos ahora los teoremas para el cálculo de límites. Hemos visto hasta el momento que para el cálculo de un límite hemos dado valores y ver cuál es el comportamiento de la función a través de una tabla o a través de su gráfica. Lógicamente, pues esto es una manera de hacerlo. Otra manera es calcularlo por medio de la definición y una tercera manera es por medio de la utilización de una serie de teoremas basados en la definición del límite que nos van a permitir calcular directamente los límites. Estos teoremas yo los enuncio a continuación y consisten en lo siguiente. No considero las demostraciones por cuestiones de tiempo, pero pueden ser consultadas en cualquier libro de cálculo diferencial. Únicamente pongo pues los teoremas y sus características principales. El primero, si yo tengo que m y n son dos constantes cualesquiera y tengo el límite cuando x tiende a de la función mx más n, ¿cuál es el valor de ese límite? Pues es igual a ma por n, es decir, como x tiende a toma el valor de x. Y a partir de aquí obtenemos los otros dos. El segundo es el teorema que me dice que si c es una constante, entonces para cualquier valor de la variable a, el límite de la constante siempre es la constante, es decir, límite cuando x tiende a de c es igual a c. Ese está basado en el teorema anterior, en el primero que dimos, cuando el valor de m es igual a 0 y el valor de n pues es n. Entonces, esa es la manera de obtenerlo. Repito, mediante una demostración que no estamos poniendo aquí. En el tercer límite, el tercer teorema, para cualquier valor de la variable a, para cualquier valor de la variable x, cuando x tiende a, el valor o el límite de x cuando tiende precisamente a es a. Es decir, el valor de la variable independiente tienda x a lo que tienda, siempre será el valor a, por ejemplo, en este caso. Estos dos límites son los que más vamos a ocupar para el cálculo de los límites de las funciones y lo verán un poco más adelante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer pues, es reducirlos de tal manera que se tengan esos dos tipos de límite. Bueno, el siguiente, el 4. Si el límite de una función f de x es L y el límite de una función g de x es M, cuando ambas tienden al valor a minúscula, entonces el límite de la suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de los límites de las funciones. Hay muchos libros que lo manejan como si fuera una frase del Evangelio, ¿verdad? El límite de la suma es igual a la suma de los límites. El límite de la diferencia es igual a la diferencia de los límites de las funciones. En el número 5 es el mismo caso, pero ahora generalizado para un número cualesquiera de funciones. Yo puedo tener el límite de f de 1 de x es L1, el de f2 de x es L2, el de f3 de x es L3 y así sucesivamente hasta la función enésima. Todos esos límites cuando x tiende al valor a. Y si yo tengo la suma y o resta de todos estos límites y lo calculo, entonces el límite de la suma y o resta de todos estos límites de funciones será igual a la suma y o resta de los límites de dichas funciones. Es el caso número 4, pero generalizado para cualquier número de funciones. En el número 6 tengo yo el límite de f de x es L y el límite de g de x es M cuando x tiende a en ambos casos. Si ahora tengo el límite de un producto de funciones, el límite del producto de funciones es igual al producto de los límites de dichas funciones. Lo generalizamos para cualquier número de funciones, L1, L2, L3, Ln. Entonces, si yo tengo el límite del producto de varias funciones entre sí, eso será igual al producto de los límites de dichas funciones. No es más que la generalización del límite del producto. En el número 8, si yo tengo que el límite de una función f de x es L y el límite de una función g de x es M, ambas cuando x tiende a, y tengo el cociente de dos funciones, entonces el límite de ese cociente, el límite de f de x entre g de x, ¿qué será? Pues el cociente de los límites de dichas funciones. Solamente hay que quitar la salvedad en el caso de que el denominador sea igual a
0, porque la división entre 0 no está definida. En el noveno, si tenemos que el límite de una función cuando x tiende a es L y n es cualquier entero positivo, siendo n un exponente, entonces el límite de la función cuando x tiende a elevada a la n potencia es igual al límite elevado a esa potencia. Finalmente, si tengo que el límite cuando x tiende a de una función es L, entonces el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de esa función es la raíz enésima del límite de dicha función, siempre y cuando consideremos que el valor del subradical es mayor que 0 y n, el índice del radical, es cualquier entero positivo. O bien, si L es menor o igual que 0, es decir, negativo o 0, y n es un entero impar positivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el subradical tiene signo negativo y los índices son impares. Recuerden que en el caso en el cual el subradical tenga signo negativo y el valor de n sea par, se trata de un número imaginario. Pongamos ahora un ejemplo para el cálculo de límites. Yo quiero obtener el límite de la función x cuadrada más 7x menos 5 cuando x tiende a 3. Para hacerlo utilizaremos los teoremas de límites. El límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 7x menos 5, yo lo puedo dividir. Aquí yo tengo una suma y o resta de funciones. Bueno, pues lo mismo hago con los límites. Límite de x cuadrada más límite de 7x menos límite de 5. Todos ellos cuando x tiende a 3. ¿Qué hice ahí? Lo desglosé, pero puedo hacerlo todavía más. El límite de x cuadrada lo puedo descomponer como el límite de x cuando x tiende a 3 por el límite de x cuando x tiende a 3, porque x por x me da x cuadrada, ¿o no? Entonces lo puedo desglosar. En el caso de 7, del límite de 7x le puedo hacer lo mismo. Límite cuando x tiende a 3 de 7 por el límite cuando x tiende a 3 de x. Y finalmente el límite de 5, que cuando x tiende a 3, que simplemente es el límite de una constante. ¿A qué llegué? Llegué a tener el límite de la variable independiente cuando x tiende a un cierto valor y llegué a tener el límite de una constante cuando x tiende a ese valor, que no son otra cosa más que los dos límites que pusimos en un principio, el límite de la constante y el límite de la variable independiente. Por eso es que hago todo ese desglose, para que sea más fácil el cálculo del límite. Y luego analizamos, límite de x cuando x tiende a 3, ¿qué cosa es? Pues es 3. El límite de x cuando x tiende a 3, ¿qué cosa es? Otro 3. El límite de x, perdón, el límite de 7 cuando x tiende a 3 es el límite de una constante. Entonces este será 7. El límite de x cuando x tiende a 3, pues será 3. Y el límite de 5 cuando x tiende a 3 será 5. Resultado, 3 por 3 son 9, 7 por 3 son 21, menos 5. Da como resultado 25. Es decir, el límite de esta función cuando x tiende a 3 es 25. Nota y que quede claro, el hecho de calcular un límite no es sustituir indiscriminadamente los valores de la variable independiente por el valor al que se quiera tener el límite. Si hacen eso, lo van a hacer de manera mecánica y va a correr el riesgo de equivocarse, porque no en todos los casos es igual. Eso deben de tomarlo en consideración. Siempre debemos entender que para el cálculo de un límite debemos aplicar los teoremas y no solo sustituir valores, porque hay veces que ocurren indeterminaciones. Pongamos algún otro ejemplo. Ahora tengo la función x cúbica menos 27 sobre x menos 3, una función racional, y queremos calcular su límite cuando x tiende a 3. Bueno, pues aplicamos los teoremas. El límite de esta función es igual al límite del numerador entre el límite del denominador por el teorema de límites que se refiere al cociente. Aquí que me quedaron dos diferencias. Bueno, el límite de la diferencia es la diferencia de los límites. Tomo los dos límites en el numerador, los dos en el denominador. Este es límite de x cúbica cuando x tiende a 3. Lo puedo desglosar como límite de x cuando x tiende a 3 por límite de x cuando x tiende a 3 por límite de x cuando x tiende a 3. ¿Por qué? Porque está al cubo. X por x, x cuadrado y por x, x al cubo. Así lo puedo desglosar para el cálculo del límite. Menos el límite cuando x tiende a 3 de 27.
En el denominador es límite de x cuando x tiende a 3 menos límite de 3 cuando x tiende a 3. Bueno, es el límite de una constante tanto aquí como acá. Calculamos. Este es 3, este es otro 3, este es otro 3. Aquí están. Menos 27. Abajo, límite de x cuando x tiende a 3, pues es 3. Límite de la constante cuando x tiende a 3, también es 3. Efectuamos operaciones, 27 menos 27 entre 3 menos 3 me da 0 sobre 0. Esto es una indeterminación. Y eso no es el valor del límite. Siempre que tengamos una indeterminación, y esta es la primera que vamos a ver en el caso de 0 sobre 0, siempre que tengamos esa indeterminación, vamos a tratar de eliminarla por algún método. Generalmente, en este tipo de indeterminaciones, el procedimiento que tenemos que utilizar es un procedimiento algebraico. Aquí sí debo recordarles que tienen que dominar productos notables, tienen que dominar factorización, tienen que dominar racionalización, tienen que dominar solución de fracciones algebraicas. Todos estos procesos que menciono son algebraicos y los usamos para el cálculo de este tipo de límites. Aquí es una de las aplicaciones que van a tener ustedes de todos esos temas del álgebra. Bueno, continuando con el ejemplo, habíamos llegado a esta indeterminación. Tengo que buscar la manera de salvarla. ¿Qué es lo que hago? Pues busco una función equivalente factorizando. El numerador es una diferencia de cubos perfectos que se puede factorizar como la diferencia de las cantidades multiplicado por el cuadrado de la primera cantidad más el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Todo ello entre x menos 3. ¿Qué produce eso al factorizar? Que este factor y este factor sean iguales y se puedan cancelar porque su división es igual a la unidad. ¿Y qué me resulta? Me resulta el límite de x cuadrada más 3x más 9. ¿Qué obtuve aquí? Esta es una función equivalente que me va a permitir a mí calcular ese límite. Esto lo hago precisamente porque si ustedes calculan la función tal cual, pues el límite no va a existir porque es una indeterminación, pero tengo yo que buscar la manera de salvar la indeterminación. Entonces aquí tengo límite cuando x tiende a 3, lo vuelvo a calcular con la función equivalente, y ahora sí, límite de x cuadrada, x por x, límite de 3x, 3 por x, más límite de 9. Hago operaciones y ¿qué resulta? 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, 3 por 3, y más 9. O sea, dos veces el producto de 3 por 3. 9 y 9, 18 y 9, 27. Entonces, el límite de esta función es 27. Pero tengo que hacer todo este proceso algebraico para salvar esa indeterminación y poder calcular dicho límite. Tenemos otro ejemplo. Tenemos la función en la cual se quiere calcular el límite cuando x tiende a a de raíz de x menos raíz de a sobre a. Bueno, el hecho de que el valor al que tiende esa función sea una literal no es ningún impedimento, lo podemos calcular y veamos qué ocurre. El límite cuando x tiende a de raíz de x menos raíz de a entre x menos a, pues es el límite de un cociente que se convierte en el cociente de los límites. Es el límite de dos diferencias, una arriba y otra abajo, que se convierte en las dos diferencias de límites. Tomo el límite de raíz de x cuando x tiende a, que es raíz de a, lo mismo acá, y me queda raíz de a menos raíz de a en el numerador y a menos a en el denominador. ¿Y qué ocurre? 0 sobre 0, que es otra indeterminación. Y otra vez, el proceso para salvar esa indeterminación es un proceso algebraico. Nada más que ahora estamos involucrando a radicales. Por lo tanto, será necesario racionalizar el numerador, en este caso, de esta función. Para racionalizar, recuerden ustedes, deben haberlo visto en cuarto, yo multiplico por el binomio conjugado, en este caso del numerador, raíz de x menos a, su binomio conjugado de raíz de x más a, tanto arriba como abajo para que la igualdad no se altere. Y hago operaciones. Raíz de x por raíz de x al cuadrado. Raíz de x por raíz de a más raíz de a por raíz de x. Menos raíz de a por raíz de x menos raíz de a por x.
Menos por más, menos, raíz de a por raíz de a al cuadrado. ¿Y qué pasa? Arriba, cuadrado que se eleva y raíz que se extrae, se cancela. Cuadrado que se eleva y raíz que se extrae, se cancela. Estos dos son simétricos. Por lo tanto, se pueden cancelar. ¿Y qué me queda? X menos a en el numerador. En el denominador me queda indicado el producto, porque no tiene caso que lo haga yo si más adelante se va a eliminar. Bueno, quedó arriba x menos a, abajo hay un x menos a que teníamos desde un principio. Se cancelan los dos. Esto es la unidad, pero esto está en el denominador. Pues sigue quedando en el denominador 1 entre raíz de x más raíz de a. Y ahora sí, esta es la función equivalente. A esta yo le puedo calcular el límite. Lo hago. Límite cuando x tiende a de 1 entre raíz de x más raíz de a, pues es el límite cuando x tiende a de 1 entre el límite cuando x tiende a de raíz de x más límite cuando x tiende a de raíz de a. Obviamente esta es una constante, esta es otra constante. Y el único que se calcularía aquí, bueno, que se sustituiría, cuando x tiende a es esta x. ¿Y qué me queda? 1 sobre raíz de a más otra raíz de a. Una raíz de a más otra raíz de a, radicales semejantes, 1 y 1 son 2. Este es el valor del límite de esta función cuando x tiende a 1 sobre 2 raíz de a. Como ustedes pueden observar, en ambos casos tuvimos que hacer un procedimiento algebraico para lograr salvar esa indeterminación. Muchas funciones así nos vamos a encontrar que tengamos nosotros que salvar la indeterminación para poder calcular el límite. Esta es la primera de ellas que vamos a ver. 0 sobre 0 es una indeterminación. Recuerden ustedes cuando se analizaron números racionales que la división entre 0 no está definida y que en este caso en particular es una indeterminación. Para ejemplificar estos teoremas sobre límites, pondremos algunos ejercicios a manera pues de que esto se pueda repasar y que quede claro para ustedes.